Buen día, buenas tardes, espero se encuentren bien. Vamos a ver una pequeña introducción a redes de computadoras. Y vamos a empezar pensando qué entendemos por una red. En primera cuestión, a qué nos hace acordar una red y qué entendemos por red de computadoras, o qué podemos llegar a ver en una materia que se llama redes de computadoras. Cuando decimos redes, pensamos en conexiones, ¿no? Pensamos en diferentes cuestiones que de alguna manera se enlazan con una red. Por ejemplo, si pensamos en la red de pescadores que usan los pescadores en el mar, son nudos interconectados con sogas, ¿sí? Y formando una malla, ¿sí? Todos estos nudos atados con sogas forman una malla, y esto lo conocemos como red, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que hay puntos, que después en nuestra analogía vamos a ver qué pueden ser, y conexiones. Puntos y conexiones. Ya vamos a ver que estos puntos pueden ser un sistema final, o puede ser un sistema intermedio como un router o un switch. ¿Qué entonces una red de computadoras? ¿Qué es lo que vamos a unir? Computadoras, ¿sí? Más allá de que ahora ese término con el avance de internet va quedando cada vez más raro, obsoleto si se quiere, porque ya ahora podemos conectar hasta electrodomésticos de la casa, o cuestiones como, o sea, desde una cafetera hasta la heladera que nos avisa qué comprar, qué falta, hasta el auto, y el celular, que ya todo el mundo tiene un dispositivo encima 24 horas conectado, y estamos conectados a internet todo el tiempo. O sea, ya cada uno de nosotros forma parte de esta gran red, y va cada vez a más. Pero bueno, en sus inicios la idea era conectar computadoras para poder realizar tareas que si no iba a ser muy complicado realizar, como compartir el trabajo de una oficina o de una institución, compartir recursos como una impresora que hubiera en común, y entonces la forma de compartir esa impresora era que estuviera en una red y las computadoras sumarse a esa red, o compartir un documento, un archivo, otro recurso que hubiera. O sea que esas redes de las oficinas o de las instituciones también son redes. Hoy en día, digamos, ya se usa lo que es la tecnología de TCP/IP, que es la que usa internet para todas las redes. Aunque hagamos una red interna, ¿sí? No sé, nos juntamos 4 con 4 PCs y las unimos en red, es una red que no está conectada a internet, pero es una red. Esa red también utiliza la pila de protocolos TCP/IP. También va a usar TCP/IP porque ya es el estándar, por más que esa red no esté conectada con el exterior. Entonces podemos tener redes locales. Lo que pasa es que ahora ya todo el mundo se conecta a internet, pero es posible en una institución, o mismo en una casa, o en cualquier lugar, tener una red de computadoras conectadas entre sí porque tienen que compartir algún recurso que no necesariamente salga a internet.
Eso es una red y utiliza los mismos protocolos que la red de internet, que es como ya la generalización total, y es una red de redes, ¿no? También se le dice. Ahí aprovecho que estaba. Estas redes que se fueron formando en distintos lugares, después se empezaron a conectar entre sí, y ahí dan hasta abarcar todo el planeta, y ahí surge, digamos, fue surgiendo internet, ¿no? Que de pronto ya no nos limitamos a la red local y a los equipos que podamos llegar, que tenemos cerca, sino que podemos utilizar servicios de una computadora que esté muy remota, muy lejos, como puede ser al otro lado del océano, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es una computadora, vamos a suponer, tiki tiki, y otra computadora. Entonces hasta aquí tenemos dos computadoras. En cuanto las conectemos de alguna manera, ya pasamos a tener una red. A partir de que estas dos computadoras se enlazan de alguna manera, tengo un medio físico y la tecnología necesaria para que A pueda transmitir bits a B, ahí voy a estar en presencia de una red, perdón. Entonces, acá A es una computadora que está corriendo su sistema operativo, ¿sí? Y va a tener distintos procesos. Recuerden que lo vimos en la clase de sistemas operativos, ¿sí? Que eran programas en ejecución. Entonces, son programas en ejecución, pero los podemos ver como procesos ejecutando, que el sistema operativo se encargaba, ya vimos, de la administración de los procesos. En esta otra computadora lo mismo, hay su sistema operativo y tiene otros procesos ejecutando. Ahora, uno de estos procesos puede ser una aplicación de red. ¿Cómo se va a comunicar A con B? Utilizando una aplicación que sea de red, ¿sí? Una aplicación de red. ¿Cuál es la característica de una aplicación de red? Que va a poder enviar y recibir ¿qué es lo que envían y reciben? Mensajes, ¿sí? Una aplicación de red necesariamente se ejecuta en más de una computadora, porque si ejecuto en una sola computadora nada más, es una aplicación no de red, común de las otras. Para que sea de red necesariamente tiene que intervenir la red, o sea que ejecuta una parte en una computadora y otra parte en otra computadora, y se tienen que comunicar utilizando la red. ¿Cómo se comunican? Enviando mensajes. Se envían mensajes que finalmente, después, cuando llegan al medio físico, se transmiten por la señal que sea al medio físico, impulsos eléctricos, impulsos de luz, y lo que sea que haya que transformarlo al medio físico, esos bits se van a codificar en el medio físico que sea, y en el otro extremo se van a volver a decodificar y a transformar en unos y ceros que la computadora va a interpretar. Pero a nivel de aplicación, los procesos intercambian mensajes, ¿sí? Por ejemplo, un mensaje podría ser, digamos, los mensajes tienen que tener un formato. ¿Por qué tienen que tener un formato? Para que cuando B reciba un mensaje de A,
lo pueda interpretar, ¿sí? Por ejemplo, que le dice hola. Entonces, la aplicación de red que estamos utilizando en este ejemplo, uno de los mensajes permitidos es la que dice hola. ¿Y el formato cuál es? Que el mensaje arranque con estos 4 caracteres. ¿Sí? El formato indica los campos, cómo van los campos, en qué orden y de qué tipo. Y con qué longitud. Entonces, ¿qué significa cada uno? Es la forma de que el receptor pueda interpretar lo que le está diciendo. De esa manera se van a ir intercambiando mensajes con un cierto orden. ¿Sí? Se intercambian mensajes con un cierto formato y un cierto orden. ¿Quién lo define? La aplicación. Lo que sea que esté intercambiándose mensajes ahí. Digamos, este formato y orden de los mensajes lo que me va a definir es un protocolo. Ahora la palabra protocolo está muy en uso. La escuchamos unas 15 veces al día. Pero bueno, antes no. Antes, digamos, cuando decíamos protocolo, verdaderamente viene de ahí, ¿no? De la cuestión protocolar. ¿Cuáles son, en el caso nuestro, el formato y orden que tienen que respetar los mensajes intercambiados para que funcione de determinada funcionalidad? Valga la redundancia. Por ejemplo, un protocolo de una conversación podría ser alguien que le diga: disculpe, ¿me dice la hora? ¿O tiene hora? Sí, tendrá hora. Disculpe, ¿tendrá hora? Sería un mensaje que le pregunta a alguien, a otra persona, y la otra persona interpreta esto. ¿Y qué le va a responder? Sí, son las 4. ¿Y qué respondería? ¿A qué se les ocurre que respondería? Gracias, ¿no? Y ve que podría responder: de nada. Cortito, perdón. Entonces, disculpe, ¿tendrá hora? Y B sabe qué contestar, por más que no se conozcan y se acaban de cruzar. Sí, son las 4, sabe que le está preguntando la hora. A lo sumo podrá contestarle cuál es otra opción de respuesta para este mensaje. No tengo hora. No tengo hora. ¿No? Es otra opción. También A va a saber interpretar eso. Gracias, de nada. Esto es un protocolo porque hay un intercambio de mensajes con un cierto formato y un cierto orden. Si nosotras vamos caminando por la calle y nos cruzamos con alguien que nos dice gracias, así de entrada, nos vamos a quedar un poco como mirando a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendemos. O sea, alguien que venga y me diga gracias, yo no voy a entender lo que me está diciendo. Más allá de que entienda el gracias. ¿Gracias de qué? O sea, ahí no está funcionando. ¿Por qué? Porque no se respetó el orden. ¿Sí? De la misma manera que A le envía mensaje a B, B muy probablemente, no necesariamente, pero muy probablemente le responda con algo. Entonces, aquí un proceso, supongamos es este, que es aplicación de red, envía a través de un enlace físico a otra computadora que está en otro lugar y llega a otro proceso. O sea, la comunicación es de proceso a través de un protocolo y a través de mensajes. Los protocolos en realidad existen en
todas las capas que forman la pila de protocolos de Internet, que es el que vemos, porque es el que se usa ya, como dijimos, de manera estandarizada. Pero en el nivel más alto está el protocolo que intercambian los procesos. Estoy acostumbrada al otro pizarrón y acá me quedé sin lugar. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo más se define el protocolo? Habíamos dicho que define el formato de los mensajes, el orden y las acciones que hay que tomar cuando ante la recepción del mensaje, ¿sí? O bien ante la recepción de un mensaje, o bien cuando pasa cierto periodo de tiempo, después de un cierto intervalo de tiempo. Ya vamos a ver. Es decir, que cuando me llega un mensaje que forma parte de un protocolo, respeta un cierto orden, por lo tanto, y un formato, por lo tanto yo lo puedo interpretar, y una vez que lo interpreto, la entidad toma alguna acción con ese mensaje. Entonces, eso también, qué acción a tomar con cada uno de los mensajes, es parte del protocolo. Por ejemplo, ante el mensaje ¿qué hora es?, el protocolo indica decir la hora. La acción a tomar es mirar el reloj, mirar el celular, ver la hora, y la respuesta sería la hora, ¿sí? Pero hay una serie de acciones que tiene que tomar la entidad normalmente cuando llega un mensaje. Esas acciones se toman ante la recepción del mensaje o después de un cierto periodo de tiempo ante la no recepción del mensaje, ¿no? Para evitar que una entidad se quede, quizás en determinados momentos del protocolo, se quede esperando indeterminadamente por otra entidad, como las fallas ocurren, es posible que ese mensaje no llegue nunca, y tengo que tener una forma de contemplar esa situación, contemplar que nunca llegue el mensaje. Entonces va a haber ahí una alarma, un temporizador que se pone, y cuando pasa cierto tiempo, y mirá, si en cierto tiempo no te llegó el mensaje, hace tal cosa, seguí, abortalo, descartá toda la comunicación hasta el momento, lo que fuese, mandale vos un mensaje, lo que fuera que indique el protocolo, ¿sí? Lo mismo que en el ejemplo, si le preguntamos a alguien la hora que es y nos queda mirando y ahí no me contesta nunca, ¿cuánto tiempo esperamos? Esperamos un ratito. Si no nos contesta, lo más probable es que el protocolo indica que le preguntemos de vuelta porque pueden haber escuchado. Pero si sigue sin contestar, lo más probable es que sigamos nuestra ruta o nos vamos. No nos quedamos colgados eternamente hasta que conteste la hora, ¿sí? Entonces, ahí la acción fue irse después de determinado tiempo, cuando se venció un temporizador, ¿sí? Entonces, el protocolo me define el formato y el orden de los mensajes y las acciones a tomar ante la recepción de un mensaje o ante el vencimiento de cierto temporizador o cuando ha pasado cierto tiempo sin recibir nada. Bueno, habíamos visto entonces que podíamos, a través de algún tipo de enlace, conectar una computadora con otra computadora, y ahí ya, a partir de ahí, ya tenemos una red con algún tipo de enlace físico, que ya veremos algunos tipos. Ahora bien, yo puedo sencillamente tirar un cable de una computadora a otra que tengo al lado y ya tengo una red, o bien puedo querer conectarme a una computadora que está un poco más lejos,
¿sí? O un grupo de computadoras con otro grupo de computadoras que están a una distancia. A medida que empieza a complejizarse, digamos, que empiezan a haber más computadoras y más distantes, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Alguna manera de irlas interconectando. ¿Sí? Supongamos que aquí tenemos una sala con n computadoras, acá tenemos otra sala con n computadoras, y de alguna manera tenemos algún elemento que las interconecta entre sí, ¿sí? Fíjense que ahí, en vez de tener un cable de una computadora a otra, por lo cual sería, no es escalable, ¿no? A medida que tengo más computadoras, eso ya no se vuelve impracticable, y ni hablar si tenemos en cuenta la distancia. Pero entonces ponemos algo que las interconecte y todas las computadoras se conectan a este conmutador que va a estar acá. Estas hacen lo mismo. Y así vamos a decir, bueno, ahora lo que tengo que hacer es unir este con este. Pero quizás haya en el medio mucha distancia. Quizás esto está en un edificio en una parte de la ciudad y esto en otra parte de la ciudad, o lo que fuera. Y entonces en realidad este se va a conectar con un nodo aquí, porque sabemos que este de alguna manera tiene cómo llegar a este otro, y de esta manera llegamos al destino. Normalmente podemos tener una cuestión así y tener varios caminos para llegar de un lugar a otro en una red grande que ocupe mucho territorio. ¿Sí? Recuerden que hay una clasificación que dice que, o sea, que las LAN, las MAN y las WAN, seguramente la escucharon. Esta es de local, ¿sí? Que sería esta. Esta la podríamos interpretar como una LAN, por ejemplo, ¿no? Que es una red de una institución. Una MAN, y después hay Area Network, las siglas, red de área local. MAN es la M, es de Metropolitan, que ya sería una red que abarca una ciudad o algunas ciudades que estén cerca. Y WAN viene de Wide, bueno, y Area Network viene de Wide, que es ancho, que ya es varias MAN, digamos, conectadas. ¿Sí? A su vez la MAN la podemos pensar como varias LAN conectadas, y varias MAN conectadas como una WAN. Pero además por la superficie que abarcan, la WAN ya puede abarcar un país, por ejemplo, y entonces está esa clasificación como para más o menos uno ubicarse en qué tipo de red está hablando, porque va a variar por ahí la tecnología de los enlaces, los routers. Una LAN quizás que no tiene ni router, simplemente tiene un switch que conecta las computadoras entre sí y ya está, ¿sí? Y una WAN en el otro extremo, lo más probable es que esté compuesta por varios routers. Entonces, acá, como vamos viendo, ya mencionamos switch y router. El switch es de capa de enlace, que es de nivel 2, y el router es de capa de red, que es el nivel 3.
que ahora vamos a ver las capas. ¿Sí? El switch conecta computadoras dentro de una misma red y el router conecta computadoras que están en diferentes redes. O sea que el switch no conoce de otras redes, se maneja dentro de una misma red y sabe dónde está una computadora o la otra. Cuando digo computadora, digamos, digo el dispositivo que sea que esté conectado allí. Y el router entiende de redes. Normalmente el router, como se dibuja con las flechitas, que podrían ser estos, porque o sea, para los distintos lados, porque tiene varias salidas para distintos grupos de redes y así se va formando la gran red. Veamos acá lo que podemos distinguir es estos elementos, estos dispositivos conectados aquí y aquí van a conformar lo que se llama el borde de la red, elementos del borde. ¿Sí? Los elementos del borde están compuestos por sistemas finales, porque ahí termina, es un sistema final porque de aquí ya no voy a ningún otro lado y es aquí donde están las aplicaciones, que es lo que al usuario le interesa. Y todo lo que queda dentro esto acá quedó dudoso porque sería, si tomamos que es un router, tendríamos que ponerlo como núcleo. Vamos a tomarlo como que todo esto es la LAN y vamos a tener un router externo, lo mismo este. Los componentes que están adentro se les llama núcleo, el núcleo de la red, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que el borde está compuesto por los sistemas finales y el núcleo está compuesto por estos conmutadores de paquetes, ¿sí? Llega un paquete por una de sus entradas y acá tiene una lógica para decidir por cuál de estas tiene que ir, si por esta o por esta, por ejemplo, para llegar a la red. Aplica su algoritmo y determina, por ejemplo, que tiene que salir por esta. Este hace lo mismo y sale por esta. Y de alguna, entonces va recorriendo routers el paquete y puede ir de un sistema final que esté aquí, logra comunicarse con un sistema final que esté aquí. Obviamente, lo que dijimos antes, este B va a tener que ejecutar un proceso que se entienda con este. ¿Sí? Porque si no, cuando llegue acá y le digan, tengo un mensaje para el proceso este y este proceso no está, nadie lo va a recibir y no hay aplicación que funcione. Habíamos dicho nivel 2, nivel 3. Esos niveles o capas son las capas en las que se agrupa los protocolos. Tenemos la capa física, es la primera, abajo del todo. Por encima de la capa física vamos a tener la capa de enlace. ¿Sí? Entonces le ponemos nivel 1, nivel 2. Nivel o capa, lo mismo. Por eso cuando decíamos nivel 2 aquí, lo que estamos diciendo es que es de capa 2 o capa enlace, lo mismo. Esto que estamos apilando es la pila de protocolos de internet, de TCP/IP, que es la que se usa. Dijimos que esta capa enlace, capa nivel 2,
lo que hace esa capa, los protocolos de esa capa, es ocuparse de la comunicación entre un host y otro dentro de una misma red. No entiende de redes, de otras redes que haya por afuera de eso. ¿Sí? Por arriba de esa capa, ¿sí? Se encapa del enlace de una host a otro dentro de la misma red. Por arriba de esa capa está la capa de red, ¿sí? O bueno, nivel 3. La capa de red se ocupa de comunicarse y de entender de otras redes, conoce de otras redes, es como está un poquito más arriba y ya puede mirar un poco más allá. ¿Sí? La capa de red, estos routers que dijimos aquí, ejecutan hasta capa 3. ¿Sí? Ejecutan los protocolos de capa física porque tienen que transmitir, de capa de enlace porque de este punto a este punto, ¿sí? Esta es una interfase, esta es otra interfase. Esto conforma una red y por lo tanto dentro de la red es capa de enlace la que se ocupa de entender y de transmitir los mensajes. Y un poquito más arriba es capa de red, que entonces como este es un router entiende de capa de red y va a saber si un paquete por dónde mandarlo. ¿Sí? Si viene por aquí va a tener una tabla, le va a decir, tiene que salir por aquí. Supongamos que tiene más salida, ¿no? Acá justo el dibujo, tiene que salir por aquí. O no sé por dónde mandarlo y la salida por defecto es tal. Y entonces entra por un lado y sale por el otro. Cuando esta es una red, vamos a ponerle X, y esta es una red Y. Son redes distintas, ¿sí? Conformadas en este caso de aquí a aquí, con este enlace. Este router que trabaja en nivel 3, nivel de capa de red, conoce las redes. Cuando viene un paquete por la red X, por esta entrada, consulta su tabla y sabe que tiene que mandarlo por esta salida, que es la red Y. Y entonces se ejecuta hasta el nivel 3 de la capa de protocolos. En cambio, un switch, vamos a suponer que esto es un switch, que acá vamos a obtener que tenemos un router. ¿Sí? Este switch solamente tiene entiende hasta capa 2. Capa física siempre tiene que estar, porque es la que se encarga propiamente de la transmisión de los bits por un medio físico de transmisión. Y arriba la capa de enlace, que es la que entiende, bueno, este host, aquí 1, no sé, 2, 3, 4, y entonces entiende cuando el 1 le manda al 4, entiende el switch que el 4 está aquí y se lo envía. Toda esa funcionalidad y todos esos protocolos para enviar paquetes dentro de la misma red los resuelve capa de enlace. Entonces un switch que trabaja en nivel 2 o capa de enlace va a entender hasta las dos capas. Ahora, si nos vamos al sistema final, el sistema final va a entender todas las capas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. 5 capas. Que ahora las vamos a completar. Vimos estas 3 y nos quedan 2 más. ¿Cuáles son las 2 más? La capa de transporte, que es la capa 4. La capa de transporte se encarga de la comunicación de proceso a proceso. Se va a encargar que el mensaje
que envió A, ¿sí? Que a nivel de capa de transporte se va a llamar segmento, llega hasta este host, luego el host determina qué proceso se lo tiene que entregar, ¿sí? Hace un demultiplexado. La capa de transporte que está ejecutando en el sistema operativo de B, cuando recibe el segmento, ¿sí? Que es el mensaje pero de capa de transporte, determina qué proceso se lo debe entregar y lo coloca en un buffer propio donde después la aplicación lo va a obtener. Y por arriba del todo tenemos capa de aplicación, que son los protocolos, que son los que intercambian mensajes, que ya es el alto nivel, y que son los que usan las aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, un protocolo de capa de aplicación sería HTTP. Recordemos que los protocolos, ¿qué definen? ¿Qué son los protocolos? Definen el orden, el formato y el orden de los mensajes intercambiados por dos entidades de red. Bueno, esta pila se denomina pila de protocolos de internet o TCP/IP. ¿Por qué TCP/IP? Porque acá en capa de transporte, acá hay muchos protocolos. Un ejemplo es HTTP, que es el que conocen porque usan todo el tiempo en la web. Capa de transporte presenta dos protocolos, que son TCP y UDP, que son dos formas de proveer, uno es orientado a la conexión y el otro no, básicamente. Y el protocolo de capa de red es el protocolo IP. IP viene de Internet Protocol. Y bueno, acá ya hay varios. El más conocido es Ethernet, porque Ethernet es una tecnología muy difundida para el uso, para conectar computadoras, pero según cambie la capa física van cambiando los protocolos de la capa de enlace. Pero fíjense, este sería capa 5, que se le llama TCP/IP por este y este, que son la capa de transporte y de red, que serían como el corazón, ¿sí? Y los protocolos dentro que digamos que están en el corazón de la internet y que logran que los mensajes lleguen de una punta a la otra. Del otro lado, dijimos que en un host se van a ejecutar todas las capas. Del otro lado, ¿sí? Supongamos que esto es un host A. Del otro lado del planeta, si quieren, o en el edificio de al lado, o en la sala de al lado, también hay otro host, que es, supongamos, donde estamos comunicándonos, que también va a ejecutar todas las capas de la pila de protocolos, ¿sí? ¿Por qué lo dibujo así? Porque hay dos sentidos de la comunicación. Por un lado, el mensaje que genera la aplicación, que el protocolo de aplicación genera un mensaje, lo envía a la capa inferior para que a ese mensaje lo encapsule, se le dice, le agregue sus cabeceras para poder llegar a destino. A su vez, capa de transporte se lo envía a capa de red, que le agrega sus cabeceras, y así capa de red con capa de enlace. Y bueno, capa de enlace ya directamente lo pone en el medio. Entonces, una vez que primero genera la aplicación el mensaje,
que ya es pertenece a algún protocolo, por lo tanto el mensaje va a tener una cabecera y un cuerpo seguramente, ¿no? Va a tener una parte de cabecera y una parte de cuerpo, y ahí van a estar los campos que dijimos que son los que definen el formato y el orden. Cuando se lo pasa a capa de transporte le va a agregar su cabecera con sus datos, y capa de red va a hacer lo mismo, y capa de enlace va a hacer lo mismo. Cada capa le va agregando una cabecera propia, ¿sí?, con los datos propios del protocolo que sea que esté ejecutando esa capa. ¿Por qué? Porque cuando llega a capa física se va a transmitir de alguna manera y va a llegar a destino. Y destino tiene que hacer lo mismo, pero en el orden inverso. El destino, una vez que capa física va recibiendo los bits con un protocolo que interpretan, lo pasa a capa de enlace. Y capa de enlace, ¿qué va a hacer? Va a leer, ¿sí?, de lo que le llega acá, va a leer esta cabecera de su protocolo y va a decir, ah, sí, este es para aquí, lo que sea. O no, este paquete no me pertenece. Si está todo ok, le saca la cabecera y sube el paquete a capa de red y le saca su cabecera. Entonces capa de red lee su cabecera, saca la información que necesita y sube el paquete a capa de transporte. Capa de transporte ve su cabecera, interpreta y dice, ah, esto es para acá, y lo envía a capa de aplicación. Entonces se produce una comunicación entre capas, digamos, ¿no? De manera lógica, esta capa se está comunicando con la capa de aplicación del sistema final. La capa de transporte se está comunicando con la capa de transporte del otro sistema final, y así sucesivamente. Por más que no hay un enlace entre de aquí a aquí, el enlace es físico y está aquí, y los bits se transmiten por aquí. ¿Sí? Pero entonces el mensaje va bajando las capas, llega hasta el final, se transmite por un medio y de ahí va subiendo, si es que está todo ok, va subiendo y llega hasta el proceso destino. Pero a través de estas cabeceras que se van agregando así, cada protocolo agrega la información para comunicarse con este protocolo que está del otro lado. Capa de transporte aquí se comunica con el del otro lado. Y así con todas las capas. Fíjense que en el caso de los intermedios, que nada más ejecutaban, por ejemplo, los routers hasta capa 3, es lo mismo, solo que llega hasta capa 3. ¿Sí? Este router interpreta los mensajes hasta capa 3 y se comunica con la capa 3 de este otro router al enviarle los paquetes. Bueno, no sé si les hice más lío. Demasiados conceptos, pero digamos, lo importante es que entiendan que se trata de protocolos. Cuando estudian redes, lo que están estudiando todo el tiempo son los protocolos de diferentes niveles. Que una red está conformada por la parte del borde, que son los sistemas finales, ¿sí?, que pueden ser computadoras o ahora otros dispositivos, pero normalmente digamos, ejecutan un sistema operativo y hay procesos, porque ahí está la aplicación que usa el usuario, y hay un núcleo de la red que está compuesto por conmutadores que no necesariamente tienen que tener un sistema operativo y ejecutar procesos, sino que puede ser un router que tenga implementado en hardware toda la lógica para realizar el ruteo. Entonces tenemos el borde, tenemos el núcleo, tenemos los conmutadores que intercambian paquetes. Ahí lo más
los routers que están en nivel 3 y los switches que están en nivel 2. Esos niveles se refieren a la pila de protocolos de internet, que son 5 niveles, que es la pila, el estándar usado ya para redes, para todo tipo de redes, desde 2 computadoras conectadas hasta, no sé, todas las de una institución grande, como no sé, en la universidad, aunque no se comuniquen con internet, ¿sí? Que formen una intranet. Siempre están usando, se usa la tecnología que se le llama TCP/IP en referencia al protocolo TCP de capa de transporte e IP de capa de red. Vamos a ponerle por ejemplo, porque sería uno. Que los procesos utilizan protocolos de capa de aplicación y que el mensaje va bajando por las capas. Cada capa encapsula el mensaje agregándole su cabecera, y cuando se llega a destino, ese mensaje se va interpretando y se va sacándole las capas, descapsulando, no sé cómo sería, y va subiendo hasta que llega hasta el proceso en el otro extremo. Bien, vamos a hacer un repasito y a agregar algún tema más de esta introducción a las redes de computadoras. Entonces dijimos que las redes, una componente importante, son los nodos terminales o hosts, que se llaman, o sistemas finales también, ¿no? Que son los que nos interesan verdaderamente conectar en red, porque son los que están ejecutando la aplicación, que es lo que nos va a dar la funcionalidad que estamos buscando. Todo lo demás se agrega con un objetivo, que es conectar los nodos terminales. Esos nodos terminales se comunican a través de enlaces, ¿sí? Tiene que haber alguna forma en que el bit pueda viajar desde un host a otro. Dentro de los enlaces podemos dividir en 2 categorías importantes, que son los enlaces compartidos, o sea que el medio de transmisión se comparte entre todos los nodos que estén allí conectados, ¿no? Como puede ser en el wireless, o enlaces punto a punto, que puede ser, por ejemplo, un cable de Ethernet que va desde mi PC hasta un switch, y de allí me conecta por otro cable a otra PC. Allí el cable propiamente, que va de mi computadora al switch, no se comparte con otro nodo. Es un punto, va de punto a punto. Y otra parte importante de la red serían, de lo que forma esta malla que dijimos, ¿no? de interconexión, son los nodos intermedios que necesitamos, porque si no, no habría forma de conectar tantos terminales o dispositivos como se busca. Se arma, digamos, una estructura jerárquica y ahí intervienen los nodos intermedios. El software de red, dijimos que lo podemos clasificar en lo que son las aplicaciones propiamente, ¿no? Las aplicaciones de red, que para hacer una aplicación de red necesita ejecutarse en 2 o más sistemas finales, y los protocolos. También habíamos visto que una clasificación, digamos, de las redes era en LAN, MAN y WAN, que viene de la más pequeñita, ¿sí? Ya cuando tenemos 2 PCs conectadas entre sí con un cable, ya tenemos una red de área local, que serían las más pequeñas.
podría ser, por ejemplo, desde ahí hasta una LAN en una empresa, ¿no? Toda la LAN de la empresa, porque es un área local. Ya cuando vamos a un área metropolitana, que abarcamos varios edificios que están distantes, quizás en una misma ciudad o en ciudades vecinas, ya seguramente va a intervenir otro tipo de tecnología para abarcar esa distancia, y ahí las podríamos englobar en lo que son las MAN, y cuando ya nos vamos a la última escala serían las Wide Area Network, redes de área ancha, o no sé cómo será bien la traducción. Vimos el modelo de internet, que dijimos que tenía varias capas, ¿no? Los modelos de... Otro modelo que hay de referencia es el de modelo OSI, que lo van a leer por ahí, que era un modelo de referencia de cómo diseñar una red más o menos teniendo en cuenta cierta cantidad de capas. Luego se estandarizó el modelo de internet, que tiene 5 capas, y por ahora es este el que se usa. Cada capa es como una abstracción también de otra, del nivel de arriba, y digamos, cada capa le brinda, utiliza servicios de la capa inferior y brinda servicios a la capa superior. Vimos que la capa de más abajo, la primera, es la capa física, que es la más alejada del usuario, ¿no? La que por ahí podemos desconocer completamente. La capa física, ¿cuáles son sus elementos principales? Las interfaces, que creo que después sale una fotito. Los cables, la unidad de datos podríamos indicarla como las señales, ¿no? Los pulsos que van transmitiendo de alguna manera para indicar si es un 0 o si es un 1, y se comunica a través de interfaces. La capa de enlace, que es la que le sigue, que conecta nodos dentro de una misma red. El elemento principal dijimos que era el switch, que trabaja en esta capa. La unidad de datos se le llama trama, o frame, creo que es en inglés, y comunica dos nodos adyacentes. Arriba está la capa de red, que las redes se entienden a través de los routers. Cuando hablamos de paquete, ya sabemos que estamos hablando de la unidad de datos de esta capa. A veces paquete también se le dice en otros contextos, pero bueno, ahí según el contexto se deduce, pero digamos, el paquete propiamente se refiere a capa de red. O sea que es hasta el encabezado de capa de red. Recuerden que los paquetes se iban encapsulando a medida que iban atravesando las capas, y comunica nodos de distintas redes. Por arriba de ello está la capa de transporte, que se encarga de transportar desde un proceso en un nodo a otro proceso en otro nodo los segmentos. La unidad de datos de esta capa se llama segmentos. Y esta capa, para el caso de TCP, realiza una conexión de un proceso con el otro virtual, ¿no? Porque la conexión propiamente física está a nivel de capa física, pero la capa de transporte realiza una conexión, en el caso de TCP, con la capa de transporte del sistema final destino. Y a través de esa conexión van a intercambiarse segmentos. Y la última capa
es la capa de aplicación y más cercana al usuario, y aquí a la unidad de datos se le llama mensaje, ¿sí? Y ya comunica usuarios. Esa es la pila de protocolos de internet. Este es, bueno, ya vimos los switches. Fíjense las bocas que tiene cada uno de estos agujeritos. Es una boca para un cable de Ethernet, ¿no? Esto podría, por ejemplo, conectar todas las computadoras de una sala. Bueno, no fueron a la sala de computadoras de la facultad. Una sala de computadoras, por ejemplo, puede ser que todas las PC vayan a un switch y cada cablecito sale de una PC y entra en una de estas bocas. Entonces suponete que la PC que entra por aquí, que es la PC 1, le quiere mandar un mensaje a la PC 2, entonces entra por aquí el mensaje y el switch de alguna manera sabe que el sistema destinatario, el destinatario está conectado en esta boca, entonces envía por aquí el mensaje y le llega al destinatario. O sea, o podría ser de este origen a este destino y así. Uno de esos destinos puede ser el router. En ese caso ya es cuando el mensaje se va, chau, sale de la red. Se lo mandamos al router y el router sigue su camino hacia el destino final. Acá hay un ejemplo de router pequeñito. Sí, el router, bueno, los routers ahora nosotros los distinguimos mucho porque estamos estudiando los protocolos y las capas, pero después hay routers que vienen con switch y entonces es como en un solo nodo tenemos las dos funciones, como puede ser en los routers hogareños. Pero la idea básica es que el router, digamos, toma decisiones de enrutamiento, sabe para dónde dirigir el paquete, para que a través de esa malla que habíamos descrito antes pueda llegar al destino final. ¿Cómo va a llegar al destino final? No sabe, pero sí sabe cuál es el siguiente paso. Va por acá. Y ahí va a llegar a otro router que tomará otra decisión de enrutamiento y la magia se hace y finalmente llega a destino. Bueno, acá hay otro ejemplo de router. Bueno, esto es lo que les puede dar. Algunos pueden dar servicio a muchos nodos terminales al incluir múltiples dispositivos de nivel de enlace como el Wi-Fi y varias interfaces. Fíjense que acá tienen entradas para cables Ethernet. Y entonces podemos acceder por un enlace compartido como una red inalámbrica y por un punto a punto como una red Ethernet. Acá otro ejemplo de router que ya es potente, ¿no? Tiene otro precio y otras prestaciones. Por ejemplo, los proveedores de internet tienen que usar, digamos, mientras más al centro de la internet nos vamos, más polenta tiene que ser el router, porque más mensajes van a pasar por allí y tiene como que encamina troncos más gordos, por así decirlo. Y imagínense que esos routers rápidamente tienen que tomar la decisión de ruteo por todo el tráfico que tienen. Entonces, bueno, ahí ya entramos en otra gama de routers diferente a los chiquititos que vimos recién. Esta es una interfase que podemos ver en una PC. En la parte de atrás, cuando ustedes ven donde enchufan el cable, esto es visto por adentro.
esta interfaz contiene, digamos, el hardware que se necesita para poder traducir esas señales que van entrando del medio físico, en este caso, ¿no? Van a ser, en este caso, bueno, va a ser un cable el que entre con señales eléctricas, y las va traduciendo a los otros impulsos que entiende la computadora, y va formando la cadena de unos y ceros que el medio físico está recepcionando. Este elemento, dijimos que, si recordamos el cuadrito, pertenece a capa de enlace, que es la capa 2. Bueno, acá está otra forma de categorizar los enlaces. Los enlaces de cobre, que son los pares trenzados, por ejemplo, los que conectan las computadoras en una oficina o en una sala de computadoras del colegio, o coaxil, que por ahí se usaba más antes. Pero el cobre, lo que tienen los pares trenzados es su precio. O sea, tienen muy buenas prestaciones para el precio que tienen. Por eso dominaron el mercado para las LAN. Ya después viene fibra óptica, que tiene otras prestaciones, pero también tiene otro precio. Entonces se usa por ahí para conectar cuando hay más distancia y cuando amerita, ¿no? Si la va a utilizar mucha gente, entonces se puede pagar el costo de la fibra óptica, y abarca distancias más grandes. Y después están los enlaces, digamos, que son los inalámbricos, que van por el aire, que puede ser satelital, microondas, o este es el número del estándar de la IEEE. Le pusieron este es el número del estándar, pero a este 802.11, comúnmente conocido como Wi-Fi. O sea, cuando vemos Wi-Fi estamos haciendo referencia a este estándar de la IEEE. Bueno, acá muestra un dibujo de los enlaces de fibra óptica interoceánicos, como para ir viendo cómo se está regando cómo se va trenzando el mapamundi, ¿no? Con distintas fibras para largas distancias, y que este costo lo pagan entre muchos países, muchas organizaciones. Después todo se termina cobrando a los prestadores finales, ¿no? Pero bueno, hay que tener una cierta inversión para poder lograr estas conectividades. El enlace satelital, que es muy usado, pero bueno, tiene la cuestión de la latencia, porque tiene que la señal viajar hasta el satélite y después ese mismo delay lo tiene para bajar al destinatario, y ahí se nota como un retardo. Pero bueno, une dos locaciones que pueden estar muy muy lejanas, y no tenemos que tener tirar la fibra óptica por ahí, sino que lo resolvemos de esta manera. Es otra forma. Perdón. Vamos a saltearnos un poquito esto. Y bueno, acá está de vuelta el tema de los protocolos, que también lo estuvimos viendo. Habíamos visto que el protocolo es la definición del formato y el orden de los mensajes intercambiados entre las entidades que se comunican, y también debe incluir la definición de las acciones que cada entidad debe tomar frente a un evento, como puede ser o la recepción del mensaje u otro suceso que dijimos que puede ser, por ejemplo, cuando se vence un temporizador.
Este es un ejemplo de protocolo cliente-servidor, ¿sí? Hay un servidor que está prendido todo el tiempo en un sistema final, esperando por solicitudes de los clientes. El servidor está en una dirección conocida por el cliente para que el cliente pueda conectarse, no así al revés, y está todo el tiempo andando. El cliente se prende, conoce la dirección del servidor y lo contacta para pedirle un servicio, de ahí el nombre, interactúan y se desconecta. Y el servidor atiende múltiples clientes. Un protocolo cliente-servidor podría ser, por ejemplo, con un cliente y el servidor, que sería el panadero. Entonces el protocolo indica que el cliente dice buenos días y el panadero responde buenos días. El cliente dice creo que me toca a mí, y el panadero le pregunta qué número tiene, porque quiere cerciorarse de que verdaderamente le toque y no se quiera colar. Después, cuando ante la pregunta de qué número tiene, el cliente contesta con el número, ¿sí? Sí, así es. O sea, acá el panadero evidentemente chequeó en su pinche cuál era el número que tenía, y tenía, supongamos, el 21. Entonces dice sí, le confirma que le toca y le pregunta qué necesita. Un mensaje que puede seguir a continuación de ese es una solicitud como 1 kilo de pan, por favor. La acción que ante ese mensaje hace el panadero es preparar el kilo, poner el pan en una bolsa, pesarlo, le pone más, le pone menos, y preguntar si va a querer algo más. Y el cliente evidentemente andaba con ganas de algo dulce y le pide 6 pastelitos. Ahí se desata la acción del panadero, le envía otro mensaje y ahí el cliente responde nada más, y eso le indica al panadero que ya no quiere nada más y que le tiene que cobrar. Entonces le dice cuánto tiene que pagar. El cliente le paga y el panadero agradece y se despide. Y ahí terminó el protocolo, ¿no? Con hasta pronto, gracias, hasta pronto, ya el cliente entiende que terminó el servicio, chao, se desconecta, sigue con otra cosa, ya obtuvo lo que quiso, y el panadero, el servidor también, ya termina el servicio y sigue con otra, atendiendo a otro seguramente. Bueno, ahí un chascarrillo. Volviendo a lo que es esto, no lo habíamos comentado antes en la clase de pizarrón. Volviendo a lo que es capa de red, ahí está el redondelito con las flechitas que nos da, es la forma en general de indicar un router. El router trabaja en capa 3, que es capa de red. En esta capa esta capa entiende lo que se llama las direcciones de red, ¿no? ¿Cómo sabemos a qué red ir? A través de una dirección de red. Sí, bueno, es el nombre con el que se distinguen las interfaces en la red, ¿sí? Recordemos que vimos un ejemplo de una interfaz en unas fotitos antes. Y un nodo terminal, ¿sí? Un sistema final o host, o un router, que es un sistema intermedio con n interfaces, va a recibir n direcciones, o sea que a cada interfaz se le asigna una dirección. Normalmente los que tienen muchas interfaces son los routers, necesariamente. Un nodo terminal la mayoría de las veces tiene una, pero puede ser
un servidor que tenga muchas o más de una. Las direcciones IPv4, IP por el protocolo que mencionamos, y la versión 4, que es la que se usa mayoritariamente. Ya hay una versión más nueva hace unos años, pero su implementación va de a poco, digamos, va gradualmente, y la IPv4 realmente está muy presente todavía en gran parte de la red. Estas direcciones están formadas por 32 bits. Ahí hay un ejemplo. No los conté, pero estos deberían ser 32 bits. O sea que esta cadena de 32 bits puede ser una dirección IP, versión 4. Acá creo que la traduce, se puede escribir en notación decimal. Si esto lo pasamos a decimal, son 4 octetos, ¿no? 2, 4, 6, 8. Se separa en 4 y cada grupo de 8 bits se traduce a decimal y se separan por un punto. Por una cuestión de legibilidad, ¿no? Imagínense que mirar esto es imposible y esto es otra cosa. Ya es también bastante difícil, pero es mucho más fácil. Entonces cada 8 se pasan al decimal y se separan por un punto. Entonces todas las direcciones IPv4 que vean van a ser 4 números decimales separados por punto. Pero bueno, la característica es que este número decimal hasta cuánto va a llegar. ¿Cuánto es? Bueno, perdí. 2, 4, 6, 8. ¿Cuánto es lo máximo que puede valer cada uno de estos números decimales? Si tengo 8 bits. ¿Cuánto será? Bueno, ahí lo dice. Los paquetes IP, también habíamos visto, ¿no?, que la unidad de los datos, por así decirlo, los mensajes de capa de red se les llama paquetes, y un flujo de datos entre dos nodos, ¿no? O sea, un flujo es como una cierta cantidad de datos que tengo que transmitir de un nodo a otro. ¿Sí? Pero se divide en partes de un tamaño máximo. La forma de transmitirlo es irlo dividiendo de a pedazos e ir mandando paquetes, que son los que los switches saben conmutar, los routers, perdón. La entidad emisora construye con cada parte un paquete conteniendo los datos más un encabezado. Habíamos visto que la parte emisora, digamos, la capa superior le pasa el segmento a la capa de red, y la capa de red le agrega su encabezado. Este encabezado son varios campos con cierta información. La información más importante es la IP origen y la IP destino del paquete. Entonces, bueno, ruteo, encaminamiento, enrutamiento o routing son sinónimos, distintas formas que van a escuchar para lo mismo, ¿sí? Es la función de digamos, es lo que se logra cuando un paquete sale desde un origen y llega a un destino. Lo que hacen los routers es el enrutamiento del paquete para que tome una ruta de posiblemente varias rutas posibles, va a elegir una y va a llegar a destino. Entonces acá, fíjense que acá está el encapsula, no sé qué dice ahí, datos, y la dirección origen y la dirección destino. Lo que nos importa ahora de la cabecera son las IP.
IP origen y IP destino entra por una interfase al router, el router realiza una acción y lo va a sacar por otra interfase a otro router, siempre con la dirección IP origen y destino, y con esa dirección destino el router hace su tarea y sabe por qué interfase sacar el paquete, y ahí se va haciendo el encaminamiento. Un router reenvía el paquete basándose en la dirección destino, ¿sí? Que dijimos que todo paquete tiene que tener, o sea, la dirección IP. Dirección es dirección IP, la que vimos recién de 32 bits, o bueno, la de IPv6 que es más grande. La dirección IP destino utiliza y una tabla de reenvío o tabla de ruteo que cada router tiene que tener. Entonces hagamos, por ejemplo, que esta es la tabla de ruteo, contiene reglas que son llamadas rutas y especifican qué dirección destino se alcanza a través de qué interfaz de salida. ¿Sí? Recordemos que un router va a tener varias interfaces, y entonces dice, bueno, por la interfaz 0 voy a este destino, por la interfaz 2 voy a este, por la interfaz 1 voy tanto a este como a este. ¿Sí? Es una tabla que me mapea el destino con la interfaz, pero no es exactamente así, o sea, hay todo un mecanismo, pero la idea para irnos haciendo un modelo mental es ese. La máscara de la subred, las subredes son conjuntos de direcciones con un mismo prefijo, ¿sí? Para agrupar sistemas finales se agrupan con el mismo prefijo, hablando de la dirección de red, ¿no? O secuencia inicial de bits. Prefijo es la secuencia, los primeros n bits. Ese n está dado por la máscara. Por ejemplo, acá está pintado en negrito la máscara, seguramente, porque acá dice los primeros 23 bits de ambas direcciones son iguales, luego comparten un prefijo común de longitud 23. ¿Sí? Este prefijo o secuencia inicial de bits me va a indicar a qué subred pertenece esta dirección IP. Y las máscaras se utilizan para poder determinar este prefijo, ¿no? ¿Cómo sé que son 23 y no 24? 24, recordemos que son grupitos de 8. 8 por 3, 24. O sea que los tres primeros grupitos son 24. ¿Cómo sé que son los primeros 24? O en este caso no, en este caso son 23. Los bits que se usan para identificar la subred con la máscara, ¿sí? Entonces, en una dirección IP que tiene 32 bits, vamos a usar una parte inicial para identificar la subred y una parte, la restante, para identificar el host dentro de la subred, ¿sí? Pero entonces, a nivel de ruteo, lo primero que nos interesa es llegar a la red. Entonces se usa la primera parte. ¿Cuántos bits se usan para identificar la subred? Me lo dice la máscara. Una forma de indicar la máscara es con 32 dígitos binarios, donde los primeros n, ¿sí? En este caso 23, si se usan 23 para indicar la subred, van a ser los 23 primeros, van a ser un 1 y los restantes van a ser 0. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta dirección IP donde se usan los tres primeros octetos, es decir, los primeros 24 bits se usan para indicar la red
y los 8 últimos bits para indicar el host dentro de la red, ¿cuál sería la máscara? Y dijimos que tienen que ser todos unos hasta la longitud de la dirección de red. Entonces todos 1, 255 en binario son 8 unos. 8 unos y 8 unos. Por lo tanto tengo 24 unos. Esa máscara me está indicando que son 24 bits para dirección de red. Otra forma, entonces la forma de indicar la máscara es así, esta máscara, ¿no? O así, con el barra 24. O sea, la dirección de red tiene que tener la IP y la máscara, porque si no tengo la máscara no puedo determinar cuántos bits se usan para indicar la red. Y la máscara la puedo indicar de esta manera o así, abreviado, barra 24. Este barra 24 lo que me está indicando, primero, que esto es una dirección de red, y segundo, que los primeros 24 bits me van a indicar la red y los 8 últimos los puedo disponer para host dentro de esa red. Y de esa manera se van completando todas las combinaciones. O sea, una dirección que sea 198.168.2.1, por ejemplo, ya pertenece a otra subred distinta de esta, ¿sí? Porque dijimos que para que pertenezcan a la misma red tienen que tener el mismo prefijo. ¿Cuál es el prefijo? Me lo indica la máscara, los 24 primeros bits. Bueno, ahí está como se hace finalmente aplicar la máscara, ¿no? Esta es la dirección IP, 32 bits. Esta es la máscara, en este caso es de 24, es un barra 24 como recién, que se indica así en decimal o así en binario. Entonces, si hacemos un AND de la IP destino y la máscara, nos vamos a quedar solo con la parte de la dirección de red. Lo que logramos con la máscara es la parte esta que nos quede en 0 y nos queda esta dirección. Todo, fíjense que esta parte, estos primeros 24 bits es igual a esta, es exactamente igual a esta. ¿Por qué es exactamente igual? Porque hicimos un AND con un 1. Entonces 1 con 1, 1, y cuando hay un 0, 0 con 1 gana el 0. Y el 0 hace lo contrario, siempre 0. Porque yo todos estos dígitos los quiero eliminar, porque no los voy a usar ahora, porque son el host adentro de la red, y a mí lo que me interesa es llegar a la red primero. Entonces la dirección de red es una IP con la máscara, y cuando tengo una dirección IP, lo que hago a esa dirección es aplicarle la máscara y me quedo con la dirección de red, y ahí comparo para ver por qué puerta salir, por qué enlace salir más que por qué puerta. Entonces la dirección que obtengo es 192, que es esto, 168, 1, 0, y esa es la dirección de la red. ¿Para qué hago todo esto? Para saber por qué interfaz salir. Acá hay un ejemplito con menos bits, para que no sea tan engorroso, donde está una dirección de subred, la máscara y la interfaz de salida, para hacerse una idea de cómo funciona la tablita esta que consulta el router. Acá con poquitos bits para que sea más legible, para captar la idea. Entonces la tabla de ruteo se completa con una máscara para cada ruta. La máscara indica cuántos bits de la dirección destino de un paquete deben coincidir para seleccionar la ruta. Entonces me llega un paquete, le observo la dirección destino, a esa dirección destino le aplico la máscara, por ejemplo, primero esta, ¿no? Voy en orden, le aplico esta máscara, me quedo con una dirección de red como observamos en el ejemplo anterior, comparo con la que tengo aquí,
¿Coincide? No coincide. Voy a la siguiente. A la dirección destino del paquete le aplico la máscara. Me quedo con la dirección de red. La comparo con la que tengo aquí. ¿Coincide? Coincide. Bingo. Ah, entonces ese paquete tiene que salir por la 1. Si no coincide, en realidad tiene que coincidir con el prefijo más largo, ¿no? Pero bueno, la idea es esta. Sigo buscando. Normalmente hay una default que es que si ninguna me coincide, la saco por una interfaz por defecto que se llama, o default gateway, que es donde me mando los paquetes que no tengo ruta, que está indicada aquí, que es la máscara todo cero, ¿no? Que me va a dar todo cero, y entonces siempre me va a coincidir con esto, sea lo que sea que yo tenga, ¿no? Pero es la última que aplico, cosa que si no salió por ningún lado, yo le voy a aplicar esta máscara, todo me va a quedar en cero, me va a coincidir con esta y la voy a mandar por esta, que va a ser el default gateway. O sea, que no sé por dónde mandarla y la mando por ahí, porque sí, probablemente afuera de este, digamos, conectado con esta interfase, llegue a otro router que tenga una tabla más completa, o que sepa qué hacer con ello. Bueno, en orden descendiente por longitud, esto es lo que le decía, no agarra la primera que coincide, sino que de todas las que coinciden, se queda con el prefijo más largo. Entonces, bueno, esto es lo que ya les expliqué. Plin, plin, plin. Si se agotó la tabla sin éxito, devolver error o red inalcanzable. Entonces, acá viene la dirección de destino, ¿no? De un paquete que entra al router. Estos son ejemplitos. Entiendo, le aplica la máscara y por qué interfaz va a salir. Aplico la máscara, como vemos son 3 en 1, entonces va a tomar estos 3 primeros bits. Recordemos que esto es en 32 bits para IPv4, pero ahora lo estamos haciendo solo chiquitito para entender la idea. Entonces, tomando estos 3 bits y completando con 0, me coincide y lo mando por la interfaz 0. Para otro paquete con otra dirección, le aplico esta máscara, por ejemplo, me toma 4 bits y va a salir por la interfaz 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque coincide. Esto es para ver que no es el primero que coincida, que podría ser con 3 ceros, ya coincide como el anterior, pero hay una más larga que también coincide. Si hay una más larga que también coincide, ¿sí? Aplicando 4, tengo 0001, tengo una regla para esto, 0001, 0, y entonces salgo por la 2. Eso es para entender el prefijo más largo. Entonces este router, supongamos que tiene esta tabla y esta tabla, y viene desde esa laptop un paquete IP, ¿sí? Recuerden acá que se ejecutan las 5 capas, aplicación, transporte IP, ¿no? Todo el encapsulamiento, plin, plin, plin. Pero el router opera a capa de red, entonces lo que le interesa son las direcciones de capa de red, y las direcciones de capa de red son las direcciones IP. Para el caso de versión 4, 32 bits. En este ejemplo, 5 bits didáctico. Entonces, nos llega un paquete y ¿qué le mira al router? La dirección destino. ¿Sí? Supongamos que en este caso la dirección destino, no sé si será el 2 o el 3, pero va a ser la IP o de esta interfaz o de esta interfaz. Le observa la dirección destino y entonces hace el algoritmo
que bosquejamos, que es aplicar la máscara y quedarse con la que coincidencia del prefijo más largo. Oh, no está el ejemplito. Bueno, no, pensé que iba a seguir avanzando, pero no avanza. Pero hace lo que vimos recién. Les puede quedar para tarea. Y lo consultan y después lo consultamos cuando nos encontremos por algún canal. Hay que aplicar las reglas de la máscara. La que sea el prefijo más largo, esa es la interfaz por la que sale. Les va a dar 2 o 3. Si les da 3, van a venir aquí y van a agarrar la IP destino del paquete, que ahora va a estar aquí. Este router va a hacer lo mismo, pero con esta tabla, y le va a dar que va a salir por la 2 o por la 3, si ese era el destino final. Y bueno, si sale por la 2 va a venir aquí y aquí va a resolver. Y creo que por ahí hasta aquí estamos.